Testigos protegidos en juicio de Genaro García Luna señalan al secretario de Defensa de Felipe Calderón como principal operador del narco utilizando el aeropuerto de la Ciudad de México. Todo esto como trasiego de drogas. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta el juicio de Genaro García Luna se van revelando nuevos detalles acerca del modus operandi que utilizó el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón para poder aliarse con los narcotraficantes más pesados y más peligrosos de todo el mundo. Ahora se ha revelado en la corte de Brooklyn cómo es que el exsecretario de la Sedena de Felipe Calderón, quien fuera el más alto mando del ejército mexicano, también estaba inmiscuido en el trasiego de drogas y en estos pactos con estos narcotraficantes. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Han sido llamados a testificar bastantes narcotraficantes que están puestos en el programa de testigo protegido de los Estados Unidos. Estos personajes tienen como consigna declarar acerca de este personaje, Genaro García Luna, y todas sus redes con el narcotráfico, tal y como lo hizo la semana pasada Sergio Villarreal, alias El Grande, el cual declaró haber entregado maletines con millones de dólares directamente a Genaro García Luna para entregárselos a Felipe Calderón Hinojosa. Ciudadanos, todas estas declaraciones de diferentes narcotraficantes concuerdan entre sí, a pesar de que ellos ni siquiera se conocían o inclusive ni siquiera se han visto en la corte. Pues claro, ya vemos cómo es que las declaraciones en su momento de Edgar Villarreal, alias La Barbie, también fueron verdaderas. Sabemos que entregó una carta dirigida a la periodista Anabel Hernández. Sin embargo, también el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, actualmente preso en los Estados Unidos, declaró exactamente lo mismo. Genaro García Luna y Felipe Calderón eran puestos con el narco, eran ese nexo entre el gobierno de México y los grupos del narcotráfico, sobre todo el de los Beltrán Leiva y en lo que respecta al cártel de Sinaloa. Sin embargo, ya se revelaron más detalles. Fueron llamados a testificar 3 testigos que estarían echando de cabeza aún más a Genaro García Luna y a Felipe Calderón Hinojosa. Como vemos en esta nota, sin embargo, se lee lo siguiente: el titular de la Sedena de Calderón es ligado a sobornos en el juicio de Genaro García Luna. Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, es el cuarto cooperante en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública. El capo aseguró esta mañana del lunes 30 de enero del 2023 que él mismo pagó de manera personal 10 millones de dólares a Genaro García Luna para liberar droga retenida en el puerto de Manzanillo, en Colima, así como para mantener protección e información por parte de García Luna. También se reveló el nombre de Guillermo Galván Galván, el extitular de la Secretaría de Defensa Nacional en el gobierno del espurio Felipe Calderón Hinojosa, y salió a relucir durante este interrogatorio que el exsecretario de la Sedena, Guillermo Galván, habría recibido estos sobornos multimillonarios para de esta manera utilizar a miembros del ejército para ayudar a trasigar droga directamente de puertos marítimos y aéreos directamente a diferentes puntos de distribución. Este personaje, Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, también declaró que en su momento la confiscación de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo fue una de las muestras de poder que tenía Genaro García Luna en su momento, dado que el ejército tenía este megacargamento proveniente de Colombia. Sin embargo, Genaro García Luna se puso en contacto con estos narcotraficantes, tanto los Beltrán Leiva como el Cártel del Milenio, y les ofreció liberar estas 20 toneladas a cambio de 10 millones de dólares, sin contar que este cargamento valía en las calles alrededor de 50 millones de dólares, lo cual significó un ahorro para
estos cárteles de más de 40 millones de dólares. Por supuesto, Genaro García Luna y este exsecretario Guillermo Galván se embolsaron 5 millones de dólares cada quien solamente en esta incautación. Sin embargo, este personaje también declaró haber visto a Genaro García Luna en una reunión con diferentes narcotraficantes directamente en Cuernavaca, lo cual lo dejó verdaderamente sorprendido, y también aseveró haber visto en múltiples ocasiones a la mano derecha de Genaro García Luna. Hablamos de Luis Cárdenas Palomino y también a Ramón Pequeño respectivamente, los cuales ya sabemos que están ante la justicia de nuestro país. Ciudadanos, vemos cómo es que la justicia de los Estados Unidos ya está escalando en lo más alto del gabinete del espurio Felipe Calderón Hinojosa, llegando directamente a manchar a su secretario de defensa, este personaje Guillermo Galván, quien fuera el más alto mando del ejército mexicano en ese sexenio. Sin embargo, ciudadanos, vemos cómo es que hay muchísimas similitudes entre el general Cienfuegos y este otro general, Guillermo Galván, los cuales solamente eran operadores del narcotráfico, utilizando a las fuerzas armadas de nuestro país para ayudar y a colaborar con los grupos del narcotráfico, es decir, convertirse en un apéndice armado de los narcotraficantes de todos estos capos. Por supuesto, ahora sería un colmo que el estúpido de Felipe Calderón Hinojosa dijera que no sabía absolutamente nada ni de su secretario de seguridad ni tampoco de su secretario de defensa, pues claro, ambos estaban a su mando, estaban subordinados a él mismo, a Felipe Calderón, o ya sea por incompetente o por cómplice, Felipe Calderón sabía en todo momento estos nexos con los grupos del narcotráfico. Sin embargo, ahí no termina la cosa, ciudadanos, pues sigue saliendo bastante información de estos testigos protegidos en la corte de Brooklyn, pues resulta que ha sido llamado a testificar otro narcotraficante bastante pesado ligado al cártel de Sinaloa, que revela cómo es que utilizó Genaro García Luna las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México Benito Juárez para trasigar droga y para utilizarlo como puerto aéreo de recepción y envío de cocaína. En esta nota de expansión política nos ilustran un poco más acerca de esta situación. Juicio de Genaro García Luna, ex policía federal, describe la entrada de drogas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y cito: en la segunda semana de alegatos iniciales en el juicio de Genaro García Luna, se presentó como testigo Raúl Arellano Aguilera. El ex policía federal mexicano describió ante el jurado que elementos de la Policía Federal permitieron la entrada de sustancias ilícitas, cocaína, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México bajo la supervisión de Ramón Pequeño, el ex jefe de antidrogas de dicha corporación de la Policía Federal, y también del entonces jefe de aeropuertos Óscar Moreno. Según su relato, comandantes que se reportaban con el exsecretario de Seguridad García Luna operaban para dejar pasar cargamentos de droga en el aeropuerto Benito Juárez, y que en algunas ocasiones los policías recibían la orden de suspender revisiones de equipaje y carga en este aeropuerto por entre 30 y 40 minutos. Esto, según el testigo, lo hacían 2 o 3 veces por semana. Recordamos que este personaje, Raúl Arellano Aguilera, fue policía federal entre el 2003 y el 2011 y estuvo asignado al aeropuerto de la Ciudad de México bajo las órdenes del mismo comandante Óscar Moreno Villatoro. Se describe que estos cargamentos iban desde Centroamérica y Sudamérica, inclusive hasta Europa y por supuesto a los Estados Unidos. También declara cómo es que agentes de seguridad pública de Luis Cárdenas Palomino desataron una balacera al interior del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se enfrentaron con 3 policías federales antinarcóticos. Todo esto al ser descubiertos por un botín de cocaína provenientes de Lima, Perú. Todo esto en su momento fue tapado por Genaro García Luna y prontamente fue olvidado. Sin embargo, ciudadanos, en esta corte de Brooklyn, la defensa de Genaro García Luna cuestionó fuertemente a estos testigos como a Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, y a este personaje Arellano Aguilera, por supuesto, alegando que había contradicciones. Sin embargo, también estos testigos alegaron cambiar las versiones en su momento por miedo a represalias a su familia, dado por diferentes atentados que recibieron por parte de Genaro García Luna. Ciudadanos, ahora vemos cómo es que este personaje
García Luna tenía una extensa red de corrupción, desde autoridades aeroportuarias hasta las fuerzas militares, los cuales recibían estos cargamentos en el aeropuerto Benito Juárez y mediante elementos de la Marina los custodiaban y los escoltaban directamente a otros puntos de trasiego. Aquí vemos cómo es que las Fuerzas Armadas en su momento fueron este brazo armado de los grupos del narcotráfico, todo esto gestionado por Genaro García Luna. Sin embargo, ciudadanos, aún hay más. Aún se ha revelado mediante otro testigo en esta corte de Brooklyn cómo es que Genaro García Luna utilizó otros medios de transporte para trasladar megacargamentos de droga directamente hacia los Estados Unidos. Se reveló mediante este testigo protegido llamado Tirso Martínez, alias el futbolista, que Genaro García Luna habría trasladado cocaína desde México hacia los Estados Unidos directamente utilizando trenes, convoyes completos saliendo desde México para trasladar toda esta cocaína. Dijo que por años mandó trenes llenos de droga y en México nunca fueron decomisados. También dice que suspendieron actividades hasta el decomiso de un tren en Chicago y 2 que fueron decomisados en Nueva York. Todo esto realizando una pérdida de más de 100 millones de dólares. Tirso Martínez, alias el futbolista, declaró que estos megacargamentos mediante trenes jamás habrían sido posibles sin Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Finalmente sabemos que este personaje, Tirso Martínez, fue detenido en 2014 y fue conocido por utilizar el dinero del narco para adquirir diferentes clubes de fútbol en México, como lo fueron los Gallos Blancos del Querétaro, entre otros clubes de fútbol mexicanos. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que 3 testigos independientes están declarando exactamente lo mismo. Genaro García Luna fue ese nexo entre el narco y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Se trasiegaban droga ya sea vía aérea, marítima e inclusive terrestre, utilizando todos los medios de transporte posibles para trasiegar droga hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo. Por supuesto, ahora vemos cómo es que esto va escalando directamente en el gabinete de este espurio Felipe Calderón Hinojosa. Los modus operandi ya se están revelando, están saliendo a la luz estos nombres, estos peces gordos del gobierno de este espurio, y claro, tarde o temprano la justicia y estas declaraciones irán a tocar a las puertas de este espurio Felipe Calderón Hinojosa, el cual está actualmente escapado o refugiado en Madrid, España, en espera de que termine este juicio. Sin embargo, ciudadanos, ya iremos viendo en el paso de los días cómo es que va saliendo más información, más datos contundentes en contra de García Luna, de sus compinches, de sus colaboradores, de los narcotraficantes y también del máximo operador del narcotráfico llamado Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas mega revelaciones de narcotraficantes en contra de Genaro García Luna y el exsecretario de Defensa Guillermo Galván? ¿Ustedes creen que la justicia llegue a Felipe Calderón? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!